podcast Avanza. El día de hoy tenemos un invitado especial, Tito Quiroz, un músico que ha cambiado la vida de muchas personas. ¡Bienvenido! Estoy fascinado de poder estar aquí contigo, Geraldine, y poder compartir con toda la gente que nos está escuchando cuál es nuestra pasión, pero también cuál es la motivación para un México mejor. Muchas gracias, qué espectacular que tocas, qué maravilla. ¿Qué te parece si comenzamos con unas preguntas rápidas? Claro que sí. Avanzamos. ¿Músico favorito? Creo que mi músico favorito ha sido Gustavo Dudamel por todo lo que ha logrado, y de hecho crecí dentro de la estructura de todo lo que él hacía. Entonces, con niños en las calles y demás, y uno de los directores de música más importantes del mundo. Entonces, su música me inspira, lo que hace me inspira, y creo que es un ejemplo para todos nosotros. ¿Virtud más grande? Creo que mi virtud es la lealtad a lo que considero correcto conforme a la verdad, y eso ha sido algo que me ha llevado hasta donde estoy el día de hoy. ¿Defecto más grande? Honestidad brutal. Muy honesto, sí. Muy transparente. Sí. ¿Día más inolvidable de tu vida? El día más inolvidable de mi vida ha sido cuando, pues tiene que ver con el día más feliz de mi vida, cuando me enteré que iba a tener a mi bebé. Y creo que también cuando conocí a mi esposa fue un día muy especial. Fue una mañana en donde ella y yo conectamos en un restaurante y fue un clic que duró hasta las 2 de la mañana, ¿sabes? Platicando en este mismo lugar. Y creo que para mí eso fue algo que siempre tienes que encontrar a tu soulmate, alguien con el que puedas estar, ¿no? Sí. ¿Comida favorita mexicana? Mi comida favorita son la pancita. Creo que me gusta mucho la pancita de la güera. Tito, cuéntanos cómo comenzó esta pasión de tocar el violín, porque tocas increíble. ¿Desde qué edad comenzó? ¿Cómo surgió todo? Cuéntanos la historia. Fíjate que yo pasaba, como muchos mexicanos, por algunas situaciones complicadas en familia, violencia familiar y demás, y llegué a un orfanatorio en Vicente Guerrero, en Ensenada, con mi familia. Primeramente a un hospital y después en este orfanatorio con mi papá y mi mamá. Y ahí hubo una misionera que venía cada mes a dar clases de música. Y yo escuché a un americano tocando la cucaracha y me enamoré de la música. A mí me hubiera gustado decir, no, pues Tchaikovsky, Mozart, Beethoven, Bach, pero realmente fue la cucaracha lo que me emocionó tanto, y decidí yo querer ser violinista a mis 6 años. Y busqué a esta maestra que después se convertiría como en mi madre adoptiva. Y por eso mi fundación se llama Benning Academia de Música. Y crecí en Los Ángeles, California, después de eso. Entonces, como que todo me fue llevando al perfeccionamiento en el arte y en la música, pero también entendiendo lo que tenía el primer mundo y lo que México necesitaba. Entonces, de ahí nace todo el proyecto de la Academia Benning, que es el apellido de esta persona que me enseña a tocar, y que al final de cuentas se vuelve en una bendición para miles de personas hoy, ¿no? Y escuché que también das clases en las cárceles. ¿Cómo crees que la música ayuda a cambiar vidas? Eso fue bien interesante porque realmente cuando me regreso a México a estudiar Derecho, soy abogado, entonces a una cuadra había unos chavos que me saludaban con un suéter. Entonces pues, yo los saludaba con mi suéter, yo pensando que era un orfanatorio. Entonces resulta que resultó ser una cárcel, y entro a dar clases ahí y sucede algo impresionante. La música transformó todo el reclusorio, pero también lo que pasó es de que los chavos que salían no regresaban otra vez cuando había un alto índice de que volvían a entrar a la cárcel. Y eso me enseñó a mí que la música tiene el valor de transformar la vida de las personas. Y siento que en Ensenada, Baja California, eso fue una de las cosas que yo aprendí al entrar a las cárceles. ¿Qué pasa? No es fácil. Cualquiera puede criticar, juzgar a un joven que está dentro de la cárcel. Pero nuestros centros penitenciarios, independientemente si son jóvenes o adultos, necesitamos ver cómo reformar sus corazones para que puedan volver a entrar a la sociedad. Y yo miré que al tener 170 chavos y disminuirla a 9 por primera vez en el mundo, y que esto es lo que nos hace virales en todo el mundo, que la música tenía el factor de transformación para las personas. ¡Qué maravilla! Y es algo que deberíamos de usar como una herramienta para sanar vidas, cambiar formas de pensar y mejorar la sociedad. Totalmente. Y
a veces cuidamos lo que vemos, cuidamos lo que olemos, lo que degustamos, pero también nuestro oído es igual que nuestro corazón, está al pendiente 100% todo el tiempo y necesitamos saber que lo que estemos escuchando sea algo que alimente nuestro espíritu y nuestra alma. Entonces, siento que la música tiene el factor cultural de poder transformar la sociedad y es por eso que me dedico a esto. Benning Academy es una academia de música que ha ayudado a muchas personas. Cuéntanos por qué les ayuda tanto. No solo es por la música, sino que también tienen un sistema para que todos estén enterados. Claro, Benning Academia de Música es un modelo de inclusión social para la prevención del delito y en donde nosotros abrimos un Benning Academia es una zona vulnerable en donde queremos transformar, que es el caso el más reciente de Patios de la Estación en Cuernavaca, donde tuvimos el gusto de que nos visitara Marcelo, que fue increíble. Realmente todo empezó por un mensaje de WhatsApp que simplemente yo considero que es la mejor opción que tenemos en el país para llevar a un cauce a México. Y yo decidí mandarle un mensaje por WhatsApp y mi respuesta fue en 10 minutos, o sea, fue inmediata. Y en 2 semanas Marcelo ya estaba con nosotros. Pero en donde estamos, donde Marcelo visita, hay más de 1000 niños, en donde la gran mayoría de estos niños están en situaciones de calle, de vulnerabilidad, y que la música empieza a transformar vidas. Y tenemos un programa que se llama 2x1 igual a 3, que cuando uno paga una mensualidad, 2 niños se ven beneficiados. Entonces, así es como funciona el programa. Nuestro sueño es llevarlo a todo México, que todas las capitales tengan un proyecto así y que estemos sacando músicos profesionales por todas partes y por todos lados. Tito, cuéntanos, ya que le escribiste a Marcelo Ebrard, cuéntanos cómo fue la experiencia, por qué le escribiste, cómo fue el proceso. Bueno, creo que en mi vida siempre las redes sociales han sido parte del éxito que he tenido y los jóvenes nos conectamos por eso, por Facebook, por Instagram, por Twitter, TikTok y todas las redes sociales. Entonces yo leí que Marcelo contestaba los mensajes. Yo tenía mis dudas, ¿sabes? Porque siempre he visto a la distancia a Marcelo, siempre lo he admirado también. Creo que la cultura cuando más creció en la Ciudad de México fue cuando él era jefe de gobierno, ¿no? Entonces conocí a personas que estaban cercanos a él y para mí era la oportunidad para acercarme de cierta manera y que me escuchara. Entonces, como joven, tenía redes sociales, tenía un WhatsApp y decidí mandarle un mensaje, decirle lo que está en mi corazón con una fotografía de mi familia y exponerle que nos encantaría recibirlo en Cuernavaca, Morelos. Y mi sorpresa fue que a las 2 semanas estaba con nosotros dirigiendo toda la orquesta y platicando con los niños y comprometiéndose a poder hacer un cambio radical en la cultura en este país. Muchas gracias por este gran mensaje que nos dices a todos. Quería saber cómo es esa relación que tienes con Dios, cómo ha cambiado tu vida, cómo fue ese acercamiento con Él para las personas que quisieran saber de este tema y que les puede servir, para que nos comente un poquito de tu perspectiva. Bueno, para mí Dios lo es todo y en esencia Cristo es la esencia del por qué sirvo como ejemplo, pero creo que todos tenemos una conexión con tu sentir hacia dónde vas. En mi perspectiva, cuando yo estaba en el orfanatorio, al lado de mi cama había una gaveta en donde se abría el cajón y había una Biblia chiquita de los Gedeones y yo lo que hice, o mi peor error, fue leerla. Y el problema de leer este libro es que este libro tiene una verdad que no depende de la democracia o de la relatividad, depende de lo que tú quieres creer y si eso es. Entonces, a lo que me refiero es que aquí no hay votación, no es democrático. Entonces, cuando tú miras esto y miras que este Dios te ama, yo era algo que necesitaba escuchar cuando era niño. Pero si te soy sincero, era algo que necesitaba escuchar cuando era joven, era algo que necesitaba escuchar cuando me casé, era algo que necesitaba escuchar todos los días de mi vida. El ser amado es una necesidad primaria del ser humano y la muestra del amor más importante que puedes tener en la vida, para mí es Cristo, es una decisión. Benning Academy ha cambiado la vida de muchísimas personas. Cuéntanos en dónde están y hacia dónde va Benning Academy. Pues empezamos en Los Ángeles, California, con nuestra laudería y la necesidad de poder hacer algo
por el prójimo, transformar vidas. Y siento que por eso la primera esencia fue California, Baja California, y ahí tenemos un orfanatorio, un centro de rehabilitación y las escuelas de música, y somos la escuela más grande del estado. Fue algo que normalmente se fue dando, y al ganar el Premio Nacional a la Juventud empiezo a viajar por todo el país. Llegamos a Morelos, a esta zona vulnerable en donde pudimos servir también. El amor y el servicio siempre es un semáforo en verde. Jamás deberías de preguntarte si ayudar a alguien deberías de hacerlo. Si está en tu corazón, simplemente hazlo, es verde. Y de ahí estamos ahorita ya abriendo la tercera escuela en Quintana Roo, en Cancún, y estamos muy agradecidos con las personas que se han sumado, porque la única manera en la que puedes lograr los sueños es cuando hay gente buena, positiva alrededor de ti. Y estoy muy agradecido con todas las personas que han hecho posible Benning Academy aquí en México, y sobre todo Geraldine, que me da la oportunidad de hablar de una postura. Gracias por la oportunidad que nos estás dando como mexicano, como joven, de poder tener una postura política, hasta religiosa, porque en México muchas veces se ha hablado en la sobremesa que nosotros no hablamos de política y religión, y eso, jóvenes, no es algo que debería estar pasando. Nosotros deberíamos de tener una postura política, deberíamos de tener una postura religiosa, y deberíamos de tener una postura en todas las actividades que tenemos en nuestra vida diaria, porque al final de cuentas nuestra opinión es lo que vale en una democracia, independientemente si es diferente la mía o la tuya. Todos podemos tener esa libertad de expresión, y eso es una garantía individual que nos respalda en este país tan hermoso y tan increíble que podemos llegar a poder lograr ser de primer mundo. ¿Y cómo es la relación tuya con los jóvenes? Cuéntanos un poquito más sobre eso. Fíjate que para mí la esencia del joven siempre tiene que ser un poco disruptiva, tienes que tener un poco de rebeldía, y eso, aparte de que te viene natural, enfocado, es lo que impulsa a México. Yo creo que los jóvenes son un motorcito que hace que las cosas vayan a ir a un mejor rumbo. Y yo tengo 5 regalos que te quiero compartir, que he hablado con todos los jóvenes, o muchos jóvenes en este país, más de 4 millones de jóvenes en universidades. Y el primero es tiempo, ese tiempo que jamás regresa, Geraldine. Esto jamás va a regresar. Pero el tiempo define si tú llegas a tus sueños, y los sueños son personales, y cada una de las personas que nos esté escuchando hoy, tú tienes un sueño, y ese sueño es tuyo y personal, y creo que vale la pena luchar por ellos con esperanza, y la esperanza no muere al último. Está aquí sentado con nosotros, Geraldine. En el momento que tú decidas abrazar la esperanza, está aquí, con fe, y la fe es la certeza de lo que no puedes ver, pero sabes que está ahí. Eso, joven, debes de tener fe, al menos en ti, de que puedes lograr esos sueños que Dios ha puesto en tu corazón. Ahí van 4 regalos: tiempo, sueño, esperanza, fe, pero el más importante, identidad. ¿Y por qué hacemos las cosas? Y mi identidad es ser mexicano. Y ser mexicano, amar a México con esta pasión, de recorrerlo por todo el país, de hablar con los jóvenes, de hablarles desde la perspectiva del que la vida lleva un proceso, y los procesos nunca van a ser fáciles, y como jóvenes nos desesperamos, pero el mismo proceso te enseña, te madura, te crece, y te lleva a poder entender constancia, disciplina, y el esfuerzo es lo que te va a sacar adelante. Entonces, creo que esa es mi conexión con los jóvenes. Me he convertido en un hermano mayor, y como hermano mayor estoy viendo lo que está pasando en el país, y tenemos que actuar, tenemos que levantarnos, y tenemos que hablar conscientemente por este país. Por eso, para mí, hoy, hablar a los jóvenes y decir abiertamente que Marcelo Ebrard es la mejor opción para este país, es la opción que estamos buscando para que México salga adelante, para que se consoliden tantas cosas en la política, en la cultura, en lo artístico, en todas las áreas en donde nos podemos envolver como jóvenes. Necesitamos a un personaje que pueda llevar ese camino y ese rumbo. Hemos llegado al final del programa. Fue un placer tenerte el día de hoy con nosotros. Diste unos mensajes increíbles para todas las personas que nos están viendo y escuchando. Y muchas gracias. Por más música, mejor Marcelo.